supones que será tu vida dentro de 10 años? Mi esposo era blanco, bueno. Blanco, Bueno, bueno, vale, vale. cariñoso, ojo verde. Sí, ¿verdad? Si por pedir, tú pides. En Miami tenía 3 hijos, las 3 hembras. Mi esposo era cantante. ¿Cómo se llama? Manuel se llama. Mi esposo era cantante. Y las niñas estaban en un colegio, en la escuela. Yo era la persona más rica en Miami. Blanca y una blanca y una morena. Una era doctora y otra era abogada. ¿Usted qué era? ¿Qué dijo que era usted? Policía. Ah, policía. Yo es... Importante del mundo entero. Y la más famosa, por supuesto. Modista. También que me quedé aquí a vivir en República Dominicana porque nunca me vine aquí. Para ningún. Yo no estaba casada con nadie. Yo vivía sola, yo seguía mi vida, siendo la modista más importante del mundo. Y tenía, en mi casa, era la más grande de donde yo vivía, y que yo era la que más tenía cosas que nadie más tenía. Yo tenía cosas y nadie lo tenía, solo yo. Y cuando la persona entraba a mi casa tenía que tirar fotos porque era demasiado Pues pienso que tendré un trabajo estable, tendré un coche, espero, y mi propia casa y unas amigas que me pueda divertir con ellas y ya está. Y bueno, mucho dinero, realmente. ¿Tendrías pareja? No. ¿E hijos? Sí, pero por inseminación artificial. No quiero tener con una pareja. Pues supongo que aún seguiré viviendo con mis padres, que estaré a lo mejor trabajando, no lo sé, y que estaré estudiando posiblemente aún ¿Qué quieres estudiar? biología. Y nada, no creo que haga muchas cosas. A ver, primeiro teria que acabar o instituto e depois ter unha carreira, quero por letras fijo. Non sei, traducción e interpretación, que non sei cando anos son, creo que son, non sei, pois eso. E logo, pois, buscarei un traballo que tuvera que ver con eso, tipo traducir documentos ou, bueno... E nada, basicamente ter un traballo que poida con el facer as cousas que me gustan. É iso. ¿Terías pareja? Esperemos que sí. Vale. Si non, pois... ¿Cómo sería? Divertida porque se non é divertida mal. Que me respete claramente. É que poida facer moitas cousas con el ou con ela, porque si, o sea, aburrirme, non. Si sería unha parexa, o que teño claro é que non me quero aburrir. De aquí adelante. ¿Te gustaría tener pareja? Ya la tengo, pero sí me gustaría para ahí. ¿E hijos? Bueno, eso ya uno me llega. ¿Por qué no más? Porque a la larga es una carga muy, o sea, y también en el tema del dinero es muy... muchos gastos. ¿Cuánto dinero te gustaría ganar al mes? Oh, 1000 y pico, 1200. Por ahí me conformo. Bueno, si vivo con mis padres con 600 me conformo ya, pero... Pues sinceramente con un trabajo, trabajando en fotografía si puede ser, y lejos de Noia, muy lejos de Noia. Y pues no sé, con pareja estable y
poco más. ¿Por qué lejos de Noya? Porque, no sé, quiero conocer otros sitios, otros lugares, descubrir el mundo. ¿Y tendrías pareja? Sí. ¿E hijos? No creo, no. O sea, dentro de 10 años, no. Sería pronto, creo. Non sei, pero máis de uno. ¿Y marido? Espero. ¿Y dónde vivirías? Si puede ser lejos, o sea, fuera de Galicia, en Madrid, Barcelona. Y si puede ser fuera de España, en Londres, ¿En una casa, en un piso? en una casa. ¿Y cómo sería la casa? ¿Y la vida en Londres? ¿Cómo te la imaginas? Puede ser lo que tú te imaginas. Pues la casa sería amplia, con jardín, una piscina obviamente, y con varios animales. Y después en Londres sería, me imagino que genial. El inglés costaría, pero antes de que adaptarse.